Y como este programa es un sub y baja, iba a decir una ruleta rusa, pero mejor no. Iba a decir una montaña rusa. Tenemos ahora la columna de Cultura con Luciana Hidalgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, André, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, compañera? ¿Todo bien? Todo bien, espero que ustedes también estén muy bien. Otra vez agradezco por el espacio. A vos te agradecemos por estar aquí con nosotros en el avispero. Queremos saber de qué vamos a hablar hoy en Cultura. Bueno, hoy vamos a hablar de la lucha y vamos a hablar de cómo se desarrolla la lucha dentro de la revolución justicialista. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, primero que nada vamos a hacer una distinción. ¿Por qué hablar de la lucha? Lo que podemos decir al respecto es que existen dos maneras de luchar y que una es a favor de y otra es en contra de. Bien. Vamos a encontrar varios ejemplos de qué es luchar en contra de y algunos otros ejemplos que también podemos encontrar que pueden llegar a ser a favor de, pero que tampoco traen una lucha que genera verdadera dignidad a lo que sería la naturaleza de la persona humana, como venimos hablando en el resto de las columnas. Sí, sí. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la lucha contra Sí. es estas dicotomías que se vienen armando de estar en contra del aborto, estamos en contra, bueno, hay una gran cultura hoy de ser contra de todo. Uh-huh. El justicialismo se caracteriza por estar a favor de, voy a citar a Primo de Rivera, que decía que todos los contra son como tapones para las ideas, ¿no? Si uno lucha a favor de la dignidad del pueblo argentino, a favor de la justicia social, a favor de la independencia económica, ya desde la enunciación uno se predispone de otra manera, ¿sí? Totalmente. También tiene que ver que solamente se puede sostener la lucha a través del tiempo si se hace desde el amor. Uh-huh. Y en ese sentido tiene mucho que ver la participación. Se necesita una participación simpática para la lucha. Y si no se genera eso, se termina de alguna manera buscando un enemigo dialéctico, Claro. Con el que hay que vivir discutiendo y debatiendo, porque no se genera esa participación simpática, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces, podemos decir esto, la distinción es que hay dos maneras de luchar y Bien. que el justicialismo lucha a favor de, básicamente hablando. Bien, entonces tenemos... El amor como participación simpática Sí. también es todo un hallazgo, porque la tarea en sí es por así decirlo, no sé si decir iluminar, pero sí esclarecer. Uh-huh. Perón hablaba de la revolución en paz. Y no porque sí decía revolución en paz, porque en general la revolución el concepto de revolución en la historia se asoció a métodos violentos. Uh-huh. a métodos violentos. Entonces, Perón cuando nos dice, bueno, la revolución en paz, ¿qué hizo Perón, por ejemplo, con el Estado? Bueno, el Estado tenía que estar al servicio del bien común. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, generar charlas con los empleados públicos y plantear que los empleados públicos son la cara del Estado y tienen que concretar un proyecto de país en común. Bueno, todo eso era a favor de generar que el sistema, que es un sistema artificial creado por el hombre, sea a favor de la naturaleza humana y no contra, Uh-huh. ¿no? Bien. Se dice que entre el hombre y su conciencia de responsabilidad está la libertad. Uh-huh. Y hay sistemas que bueno, no generan que la naturaleza humana pueda llevar su curso, y hay otros sistemas que no. En el actual, claramente, si uno puede trabajar, no hay trabajo. Si el trabajo poco que hay no es digno, si no hay sistema de salud, bueno, el sistema no termina funcionando para generar o para acompañar al menos la dignidad del hombre, ¿no? Sí, ni tampoco aquellos que nos hablan de una falsa libertad, ¿no? Absolutamente, porque tampoco esto que planteábamos de la lucha, de ir en contra de la lucha, tampoco tiene que ver simplemente con tirar piedras permanentemente.
Ahora, esta O cuestión sea, del enemigo dialéctico, que yo lo veo como no un chivo expiatorio, este luchar contra, es como que toca fibras muy internas, porque de pronto hay personajes que aparecen como odiando, ¿no? O esto, luchando en contra de, criticando, y eso prende mucho en la, no sé si en la opinión pública o en los medios que después, obviamente, rebasan todo esto a la opinión pública. sí, por supuesto, porque, a ver, si bien nosotros estamos hablando de la naturaleza humana, también sabemos que somos pecadores Sí, y las que desde ese pasiones, ¿no? lugar, exactamente, no sé si las pasiones, o sea, también habría que adentrarnos a ese término Sí. para darle su virtud, ¿no? Su justa virtud. Ujú. Pero sí hay que admitir que hay mucha frustración en general en las personas y que eso genera justamente que prenda. Se Exacto. cree, Durán Barba dice que somos manejables desde la emoción, pero no es más que querer armar todo como dicotomías y que dentro de las dicotomías o es blanco o es negro, Claro. entonces de alguna manera es crear los escenarios para que sigamos en esa dicotomía y no entendamos que, por ejemplo, ¿no? Esto que hablábamos la vez pasada de las polaridades. Ujú. Si nosotros nos imaginamos la respiración es un todo y inhalar, exhalar son dos partes de ese todo. Sí. Que esas dos partes deben tener un equilibrio necesario porque si no, no se produce el todo. Ujú. ¿Sí? Bien. La respiración es más importante de concretar que simplemente la inhalación o simplemente la exhalación, o sea, deben darse en conjunto. Ujú. Bien, son Entonces, como esas no dos caras, entender ¿no? Que hay en todo. exactamente, pero por otro lado ellos te crean una dicotomía que más que Falsa. dicotomía es contradicción, Claro. ¿no? La contradicción te hace elegir entre el bien o el mal, Ujú. entendiendo que el bien es ausencia del mal. O Ujú. sea, que el mal es la ausencia del bien. Ujú. Entonces, si el mal es la ausencia del bien, ¿cómo se combate al mal? Haciendo el bien. Ujú. Sí, pero esa es una contradicción, no es una polaridad. Tal cual. Son palabras de Francisco, ¿no? Que él lo explica claramente, que bueno, a este sistema, por eso hablamos de sistema artificial creado por el hombre, la dialéctica, está un poco presentada para esto y dentro de la división se genera un terreno fértil para intereses inconfesables. Pero es importante la distinción entre las polaridades que se crean para la dominación, que más que polaridades son contradicciones, no polaridades. Las Absolutamente. polaridades tienen que vivir conjuntas, porque si eliminamos una, si vamos a hablar comunidad e individuo, o sea, no hay posibilidad, no hay comunidad si eliminamos el individuo, y el individuo no le es posible vivir en absoluta soledad. Ujú. Eh, Bien, con ese ejemplo me parece que quedó clarísimo, ¿no? La diferencia entre contradicción, polaridad, dicotomía y estos complementos, mejor dicho, ¿no? Estas dos caras de una misma moneda, individuo y comunidad, como dijiste. Absolutamente. Y mismo la lucha también forma parte del espíritu cristiano. Ujú. No es que cuando nosotros vamos a buscar a Dios, de repente encontramos una paz de cementerio. La paz se da en un contexto en el cual uno lucha por una dignidad y incluso por un diálogo con un otro, entendiendo que es un otro y que no es un nosotros pero de otro lado, sino que es un otro con otras inquietudes, con otra esencia, y que esa lucha que establecemos no es una lucha violenta, sino que es una lucha a favor del amor. Bien, una lucha en paz. Exactamente, que lleva a la plenitud, ¿no? Cuando uno la va transitando. Esa también es la diferencia cuando uno transita la lucha contra algo, ¿no? Bien. Uno internamente, todos nos podemos imaginar alguna vez que luchamos contra algo y otras veces que luchamos a favor de. Y lo que uno siente en ambas ocasiones es totalmente distinto. La lucha a favor de genera plenitud y la lucha en contra de no lleva a la plenitud, lleva a corrompernos, a encerrarnos,
a no encontrar una manera virtuosa de seguir construyendo la comunidad que nos merecemos, ¿no? Absolutamente. Nos han halagado mucho la columna, así que le agradecemos, compañera Luciana Hidalgo, y obviamente la esperamos el próximo jueves. ¿Algo más para cerrar? Básicamente lo que estuvimos, no sé si queda algún complemento, poder reflexionar sobre estas cosas nos va a permitir transitar un camino de plenitud que es diferente en cada uno de todos nosotros como pueblo. Y nos hace pensar y nos hace reflexionar y profundizar, cosa que necesitamos y mucho en este momento. Así que millones de gracias y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en la en la columna de cultura. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte, muchas gracias.